Bien, muchas gracias. Gracias, Carlita, por el apoyo. Mm, Bien, fíjense que el tema de la apelación es una cuestión interesante, porque yo siempre, bueno, yo sí soy partidario de la apelación, sobre todo en los procesos federales. No soy tan partidario de la apelación en el fuero común. Ciudad de México y quizá un poco el Estado de México, este, tribunales, la mayoría de los magistrados no conocen el sistema acusatorio. Adelante, Jesús, te escucho. Doctor, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Una duda del tema, aprovechando su vasto conocimiento. De lo poco que me ha tocado a mí en ese tema, salvo su mejor opinión, es la apelación viene siendo verbal, ¿verdad? En el nuevo sistema penal como tal, no existe un recurso escrito o estoy o estoy incorrecto yo. No, bueno, es que en la apelación tienes que presentar tus agravios por escrito y tienes que pedir en los términos del artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales una audiencia de vistas de manera verbal, de manera oral. Y lo que tú dices tiene cierto grado de razón, porque hay criterios jurisprudenciales donde dice que la audiencia se tiene que fijar no solamente a petición de parte, sino necesariamente, precisamente porque lo que se busca con el tema de la apelación es de que se acceda a un judicial efectivo y que las partes, en ese caso los magistrados, conozcan a las partes. Entonces, por eso es procesalistas que consideran que la apelación se está verbalizando, pero en realidad, y el origen de la apelación siempre ha sido por escrito. Entonces, es decir, por ejemplo, ahorita vamos a ver cuando se interpone, hay dos tipos de apelación en México, a diferencia de, por ejemplo, de Colombia o de Honduras o de Guatemala, donde donde las determinaciones del juez de control o de garantía se interpone el recurso de apelación y contra las decisiones del tribunal de enjuiciamiento se interpone el recurso de casación. Fíjate que así lo tenía también el Código de Yucatán del nuevo sistema de justicia penal antes de que entrara el Código Nacional. Eso quiere decir que, por ejemplo, se interponía el recurso de casación contra las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento y el recurso de apelación contra las decisiones del juez de control. Sin embargo, en las mesas de discusión de la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales, decidieron que solamente se quedara la apelación. No estuvieron conformes con el recurso de casación. Tan es así que en el caso mexicano no existe el recurso de casación en ninguna de las materias, ¿eh? Entonces, yo creo, digo, por estudios de derecho comparado, de que sí es necesario el tema de la casación, sobre todo porque entran más allá de las cuestiones de forma, entran a cuestiones muchas veces de constitucionalidad desde el primer momento de que se tiene conocimiento del recurso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos algunos casos en donde hemos interpuesto el recurso de apelación contra el Tribunal de Enjuiciamiento y resulta que la sala dice, pues yo también soy órgano de legalidad y no tengo por qué aplicar la constitucionalidad y mucho menos la convencionalidad. O hay algunos que dicen, no, como no se ha cambiado la constitución, no estoy obligado a aplicar los tratados internacionales. No, sí, ya se cambió la constitución. O sea, el artículo primero de la constitución dice que el tratado internacional tiene rango constitucional. O el artículo 133 de la constitución dice, tenemos rango constitucional, pero los jueces
muchos jueces y magistrados, sobre todo del fuero común, no tanto del federal, pero en el común, es bastante frecuente que digan, como no se ha cambiado la legislación, yo sigo aplicando el tema de los parámetros constitucionales y legales. Lo más común es en el tema de la prisión preventiva. Muchos jueces y magistrados dicen, no, como no se ha cambiado la constitución y no se ha abrogado la prisión preventiva oficiosa, yo sigo aplicando prisión preventiva oficiosa. O sea, se llega hasta esa gravedad del desconocimiento del control de convencionalidad. En cambio, si existiese la casación, como la figura de la casación entra más al fondo de temas de constitucionalidad y a temas de interpretación conforme, entonces creo que sería más amplio. Lamentablemente en el sistema mexicano decidieron solamente quedarse con el tema de la apelación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora en el tema del artículo 467. Entonces, aquí lo que vamos a observar es de que, por ejemplo, procede el recurso de apelación contra las que procede el anticipo de prueba, las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no lo ratifiquen, la negativa de una orden de aprehensión o la cancelación de una orden de aprehensión, el tema de la negativa de una orden de cateo. Pero fíjense que la orden de cateo tiene un estudio de 12 horas para que se resuelva la situación jurídica respecto del cateo, o las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o las medidas cautelares, o las que pongan término al procedimiento lo suspendan, como en la cual la vinculan al proceso. La negativa de abrir el procedimiento abreviado, la sentencia definitiva del abreviado y las que excluyen algún medio de prueba. Y curiosamente, por ejemplo, las que admiten medio de prueba no es apelable, ni siquiera es impugnable. Ahora, lo que sí ha dicho la jurisprudencia mexicana, y yo creo que a nivel general, es el tema de la taxatividad en la apelación. Eso quiere decir que no se puede interponer recurso de apelación contra alguna otra decisión que no esté en este listado. Solamente estos autos o resoluciones del juez de control son las únicas que se puede interponer dicho recurso. Ahora, el término para interponer recurso de apelación. Como dijimos que hay dos tipos de recursos, vamos al juez de control y vamos al tribunal de enjuiciamiento. Al juez de control, recuerden ustedes que hay una apelación especial contra técnicas de investigación, cateo, datos conservados y localización geográfica. Ese recurso se resuelve rápido. ¿Sí? Pero también tenemos autos que son 3 días para resolver y 5 días contra sentencia definitiva. ¿Sí? Y en el caso del tribunal de enjuiciamiento, son 10 días para la interposición del recurso. 10 días contados a partir de la lectura de sentencia. No puede tomarlo en cuenta. Porque hoy nos pueden decir fallo de absolución o de condena. Si es de condena, en 5 días fijan la audiencia para la individualización judicial de la pena y luego 3 días fijan para la lectura de sentencia. Si es fallo de absolución, hoy se fija y en 3 días se da la lectura de sentencia. Entonces, ese tipo de situaciones empieza a correr el cómputo hasta que exista la notificación de la sentencia definitiva.
Entonces, ahí tenemos ese término para interponer dicho recurso de apelación. Contra juez de control, 3 días contra autos y 5 días contra sentencias. ¿Listos? Ahora, en la interposición del recurso de apelación, sabemos que se interpone ante el mismo juez que conoce del asunto. Fíjense que a finales de septiembre tuvimos un fallo absolutorio respecto de un delito de robo calificado con violencia. Es ante la misma juez de tribunal de enjuiciamiento que se interpone el recurso de apelación. O, por ejemplo, tuvimos un auto de vinculación a proceso y el recurso de apelación se interpone ante el mismo juez que dicta el auto de vinculación a proceso. Ahora, el tiempo para la interposición pues son 3, 5, 10 días. ¿De qué va a depender ese plazo? De la naturaleza de la resolución. De tal forma que, por ejemplo, si tenemos un auto de vinculación a proceso, son 3 días para interponer el recurso. Si tenemos una sentencia en procedimiento abreviado, son 5 días para interponer el recurso. Y si tenemos una decisión del tribunal de enjuiciamiento, son 10 días para la interposición de dicho recurso. Adelante, Jesús. Sí, tengo una duda al respecto. ¿Cómo se computa o cuándo surte efecto ese acuerdo como tal? En los términos del artículo 63 de Código Nacional de Procedimientos Penales, si estamos presentes en la audiencia, a partir del momento en que estamos presentes en dicha audiencia, empieza el cómputo. Es decir, por ejemplo, Ya, ya, ahorita haciendo las ya 19 horas con 20 minutos, mañana sería el sería el primer día día. uno, por ejemplo. Así es. Sí, es correcto. No es como en Ok. materia civil, que en Sí, porque materia en otra civil hoy se notifica y mañana surte surte efectos y hasta el efectos, día sí, siguiente. así es. O por Aquí ejemplo, no. en temas administrativos, en boletín jurisdiccional se notifica hoy, surte efecto los 3 días y el día 4 sería el día uno. Entonces aquí es surte efectos hoy y ya mañana es el día uno. Es correcto. Sí, Gracias. esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se dictara autovinculación el día sábado, empieza a correr a partir del día lunes. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que se haya interpuesto el recurso, se corre traslado a las partes para que manifestación de vistas, es decir, si el imputado interpone el recurso de apelación, se corre traslado a la asesoría jurídica de la víctima y al Ministerio Público para que manifiesten a lo que su derecho convenga. Si es el fiscal quien interpone el recurso de apelación, se le corre traslado al asesor jurídico y al imputado. Y si es la asesoría jurídica de la víctima quien interpone el recurso, se le corre vista al Ministerio Público y al imputado. Sí, es decir, dependiendo quién interpone el recurso, se le corre traslado al resto de las partes. Pero cada una de las partes se pronuncia, es decir, inclusive puede, puede darse el tema de la apelación adhesiva. La apelación adhesiva no solamente le interesa a la parte impugnante, de que tiene derecho a interponer el recurso, sino también a la parte contraria tiene derecho a interponer el recurso siempre y cuando elegido para hacer quiera ampliar el tema de la decisión que le beneficia.
Muy bien, ahora, cada una de las partes, una vez que se haya pronunciado, se integra el testimonio de apelación con la apelación de la parte uno, con la manifestación de vistas de los demás y con las notificaciones y los autos que integran, digamos, la decisión de la primera instancia. Todo eso se remite al Tribunal de Alzada. ¿Listos? Una vez que se tenga esa parte, el Tribunal de Alzada va a decidir sobre la admisión del recurso. Ya sea que lo admita, prevenga o deseche. Por ejemplo, puede realizar prevenciones. Ahorita me acaban de notificar una prevención. Yo creo que bastante, pues yo creo que bastante legaloide, por no decir bastante tonta. Porque me están previniendo de que las manifestaciones que dije sean bajo protesta de decir verdad. En el, digamos, en el punto donde se expresan los antecedentes, está bajo protesta de decir verdad. Y el alcance de la firma de toda la demanda tiene la leyenda bajo protesta de decir verdad. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos de que las prevenciones es acreditar la legitimación para impugnar. En este caso voy a acreditar la legitimación para impugnar, pero lo único que requiere el tribunal es de que tenga la manifestación de bajo protesta de decir verdad. Eso es todo. Pero también es importante que haya una toma de protesta del cargo en la segunda instancia. Es decir, si yo estoy como abogado defensor en la primera instancia, no estoy legitimado para actuar en la segunda instancia. Necesariamente tengo que tomar la protesta del cargo en la segunda instancia. Cada uno de ellos tiene su propia protesta. Y claro, en segunda instancia puede haber una nueva representación en las partes procesales, ya sea tanto el asesor jurídico como la defensa. Y la contradicción en el escrito puede ser subsanable o en su caso algún error técnico en el envío del escrito mediante las plataformas digitales, puede haber una cuestión de prevención. ¿Listos? Ahora, digo, puede haber diferencia entre los efectos del recurso, porque puede haber, por ejemplo, una deserción del recurso, un desistimiento del recurso o un desechamiento del recurso. Una deserción es por inactividad procesal. Ya no me interesa seguir adelante con el recurso. Un desistimiento del recurso es que tengo una manifestación expresa de viva voz en donde decido informarle al tribunal que ya no es mi interés continuar con el recurso. Y el desechamiento del recurso es una actividad del juzgador, en este caso del tribunal, para desestimar, para decir que a pesar de haberse interpuesto dicho recurso, no existe, digamos, los requisitos legales para que siga teniendo efectos dicho recurso. Entonces, por eso es muy importante hacer esa diferencia entre lo que es la deserción, el desistimiento y el desechamiento. ¿Sí? La deserción es por inactividad, el desistimiento es por una actividad o manifestación de vista de parte, y el desechamiento es por una cuestión que deja notoriamente improcedente el trámite del recurso. Claro, en el recurso podemos tener una cuestión de sustanciación, que en este caso puede ser el tribunal unitario con un auto admisorio y asignación de toca, ¿sí? Fijación de la audiencia de vistas o asignación a un secretario para la realización del proyecto de resolución. Pero si es una sala colegiada o un tribunal colegiado de apelación, el presidente realiza el auto admisorio, se turna el proyecto a un magistrado ponente y se fija la audiencia de vistas. ¿Sí? Es decir, ahí tenemos el tema del tribunal unitario o de la sala colegiada.
Ahora, ¿de qué va a depender de que sea unitario o colegiado el tribunal? Depende de la propia ley orgánica de cada tribunal. Sí, anteriormente, ustedes saben que desde 1951, septiembre del 51, hasta el año 2022, diciembre del 2022, es decir, durante 71 años, estuvo vigente la figura del Tribunal Unitario de Circuito. A partir de diciembre del año 2022 a la fecha, ya existe Tribunal Colegiado de Apelación en el ámbito federal. En los ámbitos locales depende de cada tribunal. Por ejemplo, anteriormente en el caso del Estado de México, teníamos tribunales unitarios y tribunales colegiados de apelación o de segunda instancia. Ahora simple y sencillamente son tribunales colegiados. Y claro, ellos son los que tienen que tomar en cuenta y tomar a trámite en caso de que se requiera ir a, no sé, una cuestión de una sala unitaria o una sala colegiada. Claro, eso quiere decir que no solamente la sustanciación, sino también la resolución puede tomarse en la misma audiencia de vista o en resolución en pieza escritural de manera unitaria. O, por ejemplo, en manera colegiada puede decirse por unanimidad o por mayoría con o sin voto particular del magistrado decidente. Entonces, si un magistrado no está de acuerdo con ese proyecto, puede solicitar, o más bien dicho, emitir un voto particular en el cual sustente los argumentos por el cual no está de acuerdo con dicho proyecto. Ahora, si se desecha el proyecto del magistrado ponente y se turna otro, eso quiere decir que un magistrado presenta un proyecto y los otros dos magistrados deciden no continuar con ese proyecto, deciden no darle trámite a ese proyecto, por la sencilla razón que puede ser que no cumpla con los requerimientos o parámetros de la ley. Entonces, otro magistrado tiene que elaborar el proyecto. Y por último, aquí, bueno, aquí sí es importante ver el tema de la oralidad o escritura en el recurso de apelación. Recuerden ustedes que el tema de la oralidad rige a todas las etapas del procedimiento. Eso quiere decir que tanto en el proceso de conocimiento como en el proceso de cautela, como en el proceso de ejecución, lo ideal es que sea a través del principio de oralidad. En cambio, el tema de la escritura nos dice que eso debe sustentarse en las resoluciones de fondo, como lo marca el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en la oralidad, los pronunciamientos en audiencia son los de mayor alcance que la pieza escritural. En el caso de la escritura, la pieza escritural por sí misma no tiene efectos procesales y no tiene soporte en una audiencia. Entonces, en el caso de la oralidad, el principio característica está, esta parte formal se convierte en esencial del procedimiento. Sí, es decir, aparentemente podríamos decir es lo mismo principio característica, no. Es que el principio va a regir en todas y cada una de las etapas del proceso y el tema de la característica, digamos, es para una diligencia específica. Lo ideal es que no sean sinónimos, sino que haya una diferencia. Pero en el caso de la escritura hay una relativización, porque los actos de autoridad pueden registrarse por cualquier medio que garantice su autenticidad. ¿Sí? Es decir, ya no solamente por escrito en papel, sino que ahora puede ser por cualquier medio. Fíjense que, por ejemplo, yo llegué ahora con una toma de protesta de cargo en Quintana Roo y digamos, el secretario de sala, bueno, en este caso el secretario de causas, dice, no, tienes que traer tus documentos originales y tu promoción por escrito, pero firmado.
normal, como digamos en papel, con tu firma autógrafa. Y yo digo, bueno, pero si la promoción que traigo tiene firma digital, es decir, tiene una firma de una autoridad certificadora, que en este caso estoy ocupando como autoridad certificadora el portal del Poder Judicial del Estado de México. Entonces, ese portal me permite firmar documentos públicos y privados. Y con eso se genera plena autenticidad en ese tema. ¿Qué les parece? Entonces, yo creo que la cuestión de la escritura no necesariamente tiene que ser en papel. Por ejemplo, ahorita tengo un expediente de papel que son más de 10,000 hojas, pero también lo tengo de manera electrónica. Entonces, de manera electrónica no genera ningún costo y ahí voy a tener el soporte documental. Entonces, por eso, eso es muy importante porque ya se registra la autenticidad de esos documentos y se pueden ocupar para cualquier medio de defensa. ¿Sí? En el caso de la oralidad en la audiencia de vistas, lo vamos a tener para aclaración de agravios. Solamente se acota la manifestación de las partes sin réplica o dúplica y sin agregar nuevos conceptos o fuentes de agravios. Es decir, la oralidad en la segunda instancia en realidad está tasada. No es una, digamos, una oralidad amplia, sino es una oralidad muy concreta. Y en la escritura, la pieza escritural en el derecho recursivo se convierte en accesoria a la audiencia. ¿Listos? Ahora, eso quiere decir que, por ejemplo, si hablamos de los efectos de la apelación, puede tener efectos de revocación, de confirmación o de modificación del auto o la sentencia. O sea, por ejemplo, la apelación puede ordenar el cambio del sentido del recurso o puede dejar sin efectos y sin resolución sustantiva, es decir, una apelación lisa y llana. O, por ejemplo, si hay una cuestión de confirmación, se deja intocado la decisión del ACO. O se realizan mayores aclaraciones en las decisiones del ACO sin que se transgreda el principio de non reformatio impeius. O sea, decir, el ACO se equivocó, pero digamos en la motivación, pero tiene razón y solamente dejamos intocados los argumentos y agregamos nuevos argumentos. Ahora, en el tema de la modificación que puede ordenar apelación, puede haber una subsanabilidad de actos procesales, puede haber una cuestión de reposición del procedimiento, o un cambio en el sentido de la resolución, o un reenvío o no de la jurisdicción con relación al acto. Entonces, ahí tenemos un tema de modificación que consideramos muy importante como efecto de la apelación. Entonces, ahí tenemos los efectos adicionales de la apelación, porque puede ordenar la reposición de una resolución o la reposición de todo el procedimiento. Entonces, y estos efectos adicionales son muy importantes porque, claro, se pueden realizar correcciones formales o se puede realizar la corrección de todo el fondo. O en la reposición del procedimiento se puede dejar sin efectos algunas actuaciones procesales o se puede retrotraer hasta los efectos, digamos, de la audiencia intermedia
o revisando las garantías de defensa técnica y adecuada. También es importante que en la reposición del procedimiento se observen que se están cumpliendo los principios en el sistema acusatorio. ¿Listos? Y claro, esto sería, digamos, a grosso modo, el tema de la apelación. Puede haber, digamos, efectos suspensivos, efectos devolutivos, ambos efectos, efecto acumulativo o efecto extensivo de la apelación. Sí, es decir, en el efecto devolutivo podemos considerar que la apelación se interpone, pero no suspende el procedimiento, sino que va a continuar. Y en caso de que sea considerado fundado el recurso, entonces se queda sin materia o de esa resolución y todos los actos procesales que se derivaron de esta y se retrotraen hasta el momento de la emisión del auto. Pero hay veces que dicen, sí, pero tiene, digamos, ciertas particularidades de las cuales no se deben tomar en cuenta y por tanto es necesario que se ocupe un tema, por ejemplo, de de reposición meramente del procedimiento por una cuestión de excesiva formalidad. Es decir, el tema de la apelación es bastante amplio, bastante complejo, bastante técnico, por lo cual es fundamental que se tomen en cuenta cada una de estas circunstancias para poder considerar, digamos, dichos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora digo, ahorita no traigo una apelación de manera ejemplificativa. He promovido varias apelaciones, pero ahorita no me ha tocado. Pero, por ejemplo, yo creo que la cuestión del amparo indirecto, también en la apelación nos pueden prevenir para su admisión. Entonces, ahí está nuestro amparo. Se encontraron nuestras cédulas, sí tenemos el nombre de nuestros imputados, sí nos recepcionaron la demanda, nombran a un representante común de los quejosos. Yo no lo considero necesario, pero lo hacen. Hay una cuestión de prevención. Dice que hay una irregularidad. Hay que solventarla. Donde se desprende los supuestos en los que el juez federal se encuentra facultado para requerir a la parte promovente para que subsane dicha inconsistencia. Se requiere hacia la parte promovente para que entre los 5 días. Desahoga el siguiente requerimiento. Toda vez que aduce ser defensor particular, realice la protesta de ley que refiere el 14 de la ley de amparo. Es decir, que se manifieste la expresión bajo protesta de decir verdad. Y sirve de apoyo yo no estoy de acuerdo ni siquiera por qué metieron esta tesis, la 2084. Ahora, asimismo, para analogía es aplicable la jurisprudencia. Están aplicando una jurisprudencia del 2022, que el asesor jurídico del victimal, para efectos de la admisión de la demanda de amparo, basta la simple manifestación bajo protesta de decir verdad. Insertan la jurisprudencia. Entonces procederá a lo dispuesto del artículo 14 de la ley de amparo, es decir, se ordenará la ratificación de la demanda de los directos quejosos. Entonces se apercibe la parte promovente de que no dar cumplimiento a la prevención dentro del término concedido, se procederá conforme al artículo 14.
Se ordenará la ratificación de la demanda a los directos quejosos dentro de un término de 3 días para que en el acto de la notificación manifiesten si es su derecho o no hacer suya la demanda de amparo. Encomiendan a los actuarios para que vayan al lugar y exhortan a las partes que el artículo 263 del Acuerdo General Pleno con el Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones de manera de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que es el Acuerdo 12/2020, de estimar lo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto. Viene una cuestión de devolución de documentos. Desde este momento autorizan la devolución de originales o copias certificadas. No es necesario la presentación escrita alguno, sino basta la comparecencia del directo interesado, cualquiera de los autorizados. Correo electrónico y número. En el caso de que las partes proporcionen correo electrónico y número, únicamente se nota los mismos efectos de mantener contacto. No así para realizar notificaciones por esa vía procesales. Expedición de copias. No es necesario presentación de escrito alguno. Y autorizadas las personas y autorizado el portal electrónico. Y se da aviso al oficial para que corrobore la plataforma el nombre que se tenga autorizado el AICOS. Habilitación de días y horas inhábiles para correr traslado de la notificación para que rindan informe justificado. Tema de transparencia. Y ahí se acabó nuestra actividad. Las firmas. Entonces, para que se pueda admitir este recurso, que nos puede pasar no solamente en este caso en el amparo indirecto, sino nos puede pasar también en las apelaciones. Así que vamos a hacer como una especie de, digamos, de homologación y vamos a desahogar la prevención correspondiente para que no vaya a haber motivo para el desechamiento de dicho juicio de amparo. Entonces, vamos a tomar ahí un documento y en ese documento, pues vamos a desahogar nuestra prevención. Y tenemos básicamente lo siguiente.
Les voy a compartir aquí pantalla. Listo. Nuestro juzgado es el juzgado noveno de distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Y ahí tenemos a nuestros quejosos. Entonces, abogado defensor de los quejosos. Entonces, se presentó la demanda de amparo. Y quiero enseñarles que sí viene la protesta. No sé por qué este es el amparo, de hecho. Amparo indirecto, nombre del quejoso, del tercero, interesado, si no los conoce. Pues yo ahí le puse bajo protesta, decir verdad se desconoce. Eso ya que lo diga la autoridad. Y bajo protesta, decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes. Y lo más importante, en la última parte, en el calce, bajo protesta, decir verdad. Sin embargo, lo que yo creo es que aquí, además, la personalidad la tengo reconocida en el auto. Quieren que diga bajo protesta, decir verdad también en este encabezado. Meras formalidades. Y solamente un juez del Estado de México y este juez de Cancún es el que me han prevenido por esa circunstancia. Ningún otro. He promovido en muchos estados del país amparos y ninguno me había hecho esas prevenciones hasta ahorita. Pero puede pasar, así que no estamos exentos de esa circunstancia. Entonces, lo único que pasa es que retarda, digamos, la decisión. Ahora, tomando en cuenta esto, sí les puedo decir es de que ese amparo fue presentado el día lunes 27 de noviembre del 2023. Entonces, mediante el 27 de noviembre, presentamos la demanda de amparo a favor de estas personas. Pero mediante auto de fecha 29 de noviembre, bueno, no vi ni siquiera la fecha. Sí, 29 de noviembre. Se hace la prevención, pues no me pide que acredite la calidad de defensor, sino aquí básicamente lo que me pide que realice la protesta de ley. Dice que fui omiso, pero yo no estoy de acuerdo en la cuestión de la omisión. Y además, si hubiese sido omiso, yo no me esperaría los 5 días, sino lo que haría sería correrle traslado a los quejosos, al cabo ya saben dónde están privados de la libertad, y que ratificaran la demanda.
en los siguientes términos. De hecho, la calidad con la que se ostenta uno como defensor se lo debe pedir a la autoridad responsable. Ahora, con fundamento el artículo 12, bueno, yo no tengo ahorita el auto en este caso. Entonces ahí le vas a poner, vengo a manifestar bajo protesta y de decir verdad que fui nombrado defensor por parte de los quejosos en la audiencia inicial del 5 de noviembre del 2023, tarde como obra en audio y video de la audiencia correspondiente. Respecto de la causa penal, 896-2023, ante la jueza de control del Distrito Judicial de Cancún, donde se me tuvo por aceptado y protestado el cargo. Ahora, mediante este escrito y con fundamento en los artículos 12, 14, que yo creo que el 14 es el importante, se tenga por desahogada la prevención y bajo protesta de decir verdad para los efectos legales conducentes. Y claro, ahí le pongo, cabe señalar que el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución mexicana sostiene que siempre que no se viole la igualdad entre las partes, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre formalismos procedimentales. Entonces, reitero, mis formas para oír y recibir notificaciones, incluyendo las personales, el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, con nuestro usuario correspondiente. Para los efectos marcados en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. Nuevamente, bajo protesta de decir verdad, nuestro, nuestro requerimiento y el nombre de nuestros quejosos.
Los tenemos aquí arriba. Digo, por ahí, por ejemplo, tengo entendido de que una de las quejosas supuestamente nos había revocado, pero hasta este momento no hemos sido notificados. Entonces, nuevamente, bajo el tema de bajo protesta, decir verdad, tenemos la obligación procesal de seguir actuando para representar sus intereses mientras no surta efectos esa notificación. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si no desahogo esta vista, es más, antes de ponerle ahí, quinto, de todos modos, se solicita que se le corra traslado a los quejosos. Aquí le estoy poniendo esa frase, máximo porque se encuentran privados de su libertad. Entonces, básicamente ahí ya cumpliríamos con la cuestión del requerimiento. Nuevamente, por tercera o cuarta ocasión, le ponemos bajo protesta de decir verdad. Digo, es importante el tema del bajo protesta de decir verdad. Yo no lo dudo. Sin embargo, tampoco hay que caer en la excesiva formalidad. Yo creo que se pueden subsanar muchas de estas circunstancias y se puede hacer más óptimo un procedimiento. Entonces, así le vamos a poner en nuestro documento que estamos tomando la protesta de decir verdad. Y ahora, digo, podemos presentar digamos, dicha promoción en nuestro portal en línea del Poder Judicial de la Federación, desde luego con nuestro usuario y nuestra contraseña. Fíjense que yo sí estoy de acuerdo con este sistema porque es mucho más óptimo. Ahorita no tengo que ir al juzgado, o en este caso al juzgado noveno de distrito,
para desahogar esta prevención, sino que lo estamos haciendo desde la comodidad de donde estamos instalados. Lo puedo hacer inclusive si estuviese de viaje en otro país. Y no hay mayor problema. Fíjense que cuando tuve la oportunidad de, de estar como titular de unidad en la fiscalía, yo era de la idea, y así se instruyó, a todos los fiscales para que el 100% de ellos contara con la firma electrónica y todas sus actuaciones se hicieran a través de esta plataforma, no a través del correo electrónico institucional y a veces ni siquiera a través del sistema justicial. Entonces, ahorita vamos a firmar nuestro archivo. Y listo. Ahora, desde luego, el juzgado noveno de distrito en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, tiene que acordar lo correspondiente respecto de esta vista del, de la prevención que se me hizo con relación al juicio de amparo. Entonces, lo mismo puede pasar en la cuestión de la apelación. Prácticamente son parientes entre la apelación y el amparo indirecto, porque van en contra de una determinación del juez de control. Y tenemos 15 días para la interposición del juicio de amparo y solamente teníamos 3 días para interponer el recurso de apelación. Entonces, por eso en este caso concreto optamos por el juicio de amparo. Sobre todo porque reviste una cuestión técnica muy importante, de la cual deba tomarse en cuenta para efecto de buscar una solución en este caso concreto. Sí, evidentemente este amparo debo platicarles que es contra medida cautelar, no es contra la vinculación a proceso. Sí, aquí estamos alegando especialmente que la jueza de control aplica la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que ya fue declarada inconvencional. Y el principal argumento de la jueza de control es de que no ha sido modificada la Constitución ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por tanto, para ella sigue vigente esa figura de la prisión preventiva oficiosa. Yo sé que aquí en este estado no les es vinculante el criterio jurisprudencial de la región centro-norte, donde sostiene que deben inaplicar la prisión preventiva oficiosa y deben entrar a discusión
sobre la necesidad de las medidas cautelares. Al menos aquí en el estado no es vigente esa jurisprudencia, puede ser orientadora, pero el objetivo principal es, en caso de negativa, llevar este tema o este recurso hasta las últimas consecuencias para que se genere jurisprudencia y esa jurisprudencia pueda ser válida, pueda ser de aplicación general para todos eh, digamos, los casos que se den en la región centro-sur de, de nuestro país. Entonces hay muchísimo por trabajar en estos temas. Bien, desde luego, aquí, por ejemplo, podemos ver temas recientes, principalmente en temas del Poder Judicial de la Federación, en temas de amparo o procesos penales federales, por obvias de situaciones con digamos, con los temas reglamentarios que se regulan en la Ley de Servidores Públicos. Sí, por ejemplo, ayer nos consideraron fundado un recurso de queja para que se modificara una nota periodística, porque se viola la presunción de inocencia de las personas cuando éstas, digamos, en estos aspectos. Fíjense que también sucedió algo semejante en este juzgado segundo de distrito en el Estado de México, y la prevención fue exactamente la misma. Pero el juzgado segundo distrito en el Estado de México fue más allá, me pidió que acreditara, digamos, la calidad de defensor. Entonces, como fue exactamente el mismo escrito, nuevamente dice, no se soslaya que el promovente no manifiesta de manera expresa, bajo protesta de decir verdad, que tiene el carácter de defensor en los autos de la carpeta administrativa, pues se limita a manifestar que el escrito inicial de demanda fue firmado bajo protesta de decir verdad al calce de esta, sin que ello, pues, según ellos, colme lo requerido, pero, nos tiene reconocida la personalidad con la que nos ostentamos, porque allegamos copia del auto de 16 de noviembre del año en curso, que contiene la firma electrónica de la autoridad responsable, de la cual se tiene aceptado y protestado el cargo conferido. Vista nuevamente la demanda,
y el escrito declaratorio nos admiten la demanda. Y allí en un cuaderno físico el incidente de suspensión. Ya nos señalaron la fecha de constitucional. Y requerimiento a la autoridad responsable. Y nos dice si hemos promovido algún otro juicio contra el mismo acto. Y ahí tenemos autorizados en términos amplios. Ahora, aquí va a ser muy importante, digamos, ver cómo resuelve la cuestión incidental. No han subido el acuerdo incidental, así que no hay mayor pronunciamiento. Pero sí es importante saber porque si, digamos, en la cuestión del incidente de suspensión en materia de amparo, nosotros estamos pidiendo que se dé el amparo con efectos restitutorios, o en este caso, el incidente de suspensión con efectos restitutorios, para efecto de que se inaplique la prisión preventiva justificada y se ordene abrir debate dando el criterio previsto en la contradicción de tesis 36/2023, en donde digamos, el Pleno de los Tribunales Colegiados de Circuito de la región Centro Norte, por dos controversias que se dan entre dos juzgados de distrito de Tepic Nayarit, que ellos tienen el 24º circuito, en donde uno de ellos otorga la suspensión para efectos de que la persona se quede privada de su libertad, o más dicho, en cuanto hace a la disposición de la libertad a manos de la autoridad federal y el resto del procedimiento a la autoridad responsable, y el otro juzgador considera que debe otorgarse la suspensión con efectos restitutorios para que se fije nueva fecha y hora para la discusión de la medida cautelar. Es decir, declara inconvencional la parte conducente, que en este caso es el artículo 166 de la Ley de Amparo. Recuerden ustedes que el artículo 166 trae dos fracciones, la primera de ellas relacionadas con la prisión preventiva oficiosa y la segunda de ellas relacionadas con la aplicación de una necesidad de cautela. Y dice que no debe aplicarse solamente la necesidad de cautela, sino que es necesario entrar al estudio de fondo de la cuestión suspensiva para verificar si es necesario aplicar, digamos, una suspensión con efectos restitutorios. Evidentemente, se tienen que tomar todas estas cuestiones. Bien, entonces, tomando en consideración todos estos aspectos, yo creo que
digo, independientemente de la cuestión del juicio de amparo, yo creo que también la cuestión de la apelación es bastante sencillo el tema del procedimiento, porque evidentemente una de las partes procesales interpone el recurso, la parte contraria manifiesta lo que su interés convenga con relación a dicho recurso, y posteriormente incluso se puede integrar una apelación adhesiva y se tienen que remitir todas las constancias al tribunal de alzada para que una vez que se tenga conocimiento de dichas circunstancias, eh, se, se remita y se fije fecha y hora para la audiencia de vista. Ya una vez que se tiene conocimiento del tema de la audiencia de vista, inmediatamente vamos a considerar, digamos, los aclaración de agravios, sin que sea la oportunidad para hacer más amplios dichos agravios. Es decir, tiene que ser muy concreto. Digamos, una vez que se ha dado cuenta de dicha circunstancia, el tribunal, que en este caso va a ser bueno, el tribunal, no sé, de Tlanepantla o de Texcoco, que si fuese el Estado de México, ellos trabajan de manera colegiada. Claro, si fuese, por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de México, desde siempre y no desde apenas, han trabajado de manera colegiada. O, por ejemplo, los tribunales colegiados de apelación conocen de los asuntos de manera colegiada, pero si son asuntos que son a partir del 15 de diciembre del de 22 hacia atrás, aun cuando estén constituidos como tribunales colegiados de apelación, el magistrado ponente de manera unitaria puede resolver dicho recurso. Y esto tiene una razón de ser, y esa es principalmente porque el, digamos, se tiene que aplicar la norma aplicada, digamos que sea viable al momento de interponer el medio de defensa, y no se puede aplicar, digamos, criterios de carácter futuro. Entonces, lo que buscó el Consejo de la Judicatura Federal es de que al momento de desaparecer los tribunales unitarios de circuito, la carga de trabajo no se distribuya hacia los tribunales colegiados de apelación, sino los mismos magistrados que integran o que integraban, más bien dicho, el Tribunal Unitario de Circuito, ahora tengan la responsabilidad de resolver sus propios asuntos que estaban turnados a su ponencia o a su tribunal hasta la total solución del asunto. Ahora, por ejemplo, también tenemos conocimiento que hay tribunales como el de Jalisco o como el de Baja California Sur, en donde las salas penales de segunda instancia trabajan de manera unitaria y no de manera colegiada. ¿Sí? Es decir, depende de cada organización que establezca la ley orgánica para que se pueda definir si un tribunal o sala debe ser colegiada o debe ser unitaria. Al menos en el ámbito federal, hasta hace muy poco tiempo, 11 meses y cacho, era de manera unitaria y ahora a través de los tribunales colegiados de apelación. Es decir, cada circuito judicial ha tenido a bien nombrar un tribunal colegiado de apelación para que se fueran resolviendo todas las controversias que se planteen de la segunda instancia y también de los amparos que tengan que ver con ese tipo de, digamos, con asuntos cuya autoridad responsable es el Tribunal Unitario bueno, el Tribunal Unitario de Circuito. Es decir, yo creo que ahorita ya sería francamente muy difícil, por no decir imposible, de que hubiese amparos indirectos contra determinaciones
de algún tribunal unitario de circuito que queden vigentes, porque si fuese así el caso, por ejemplo, una decisión judicial definitiva de un tribunal unitario de circuito, en donde ponga fin al proceso, pues no procede amparo indirecto y por tanto no hay posibilidad de que otro tribunal unitario o un tribunal colegiado de apelación pueda conocer del asunto. Regularmente esos son temas de amparo directo y es el tribunal colegiado de circuito quien va a conocer de ese medio de defensa. Entonces, yo creo, les puedo decir que ahora al día 30 de noviembre del 2023, no podemos considerar o no podemos hablar de de un tribunal, o más dicho, de un amparo que todavía exista, al menos amparo indirecto, contra alguna determinación, ya sea de fondo o de forma, de un tribunal unitario de circuito, si la naturaleza de, digamos, de su decisión judicial es un auto, sino que ahora la única forma de poder combatir cualquier decisión de algún tribunal unitario de circuito que todavía no se haya impugnado, sabemos que en los términos de nuestra ley de amparo son 8 años para el amparo directo y por tanto pudiese considerarse esta circunstancia. Pero es muy importante tomar en cuenta el acuerdo correspondiente porque pues el amparo directo tendría que ir ahora no solamente contra el tribunal unitario, sino tendría que ir propiamente contra el tribunal colegiado de apelación que haya absorbido, digamos, los asuntos del tribunal unitario de circuito al que pertenecía. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay muchas circunstancias, muchos recovecos que debemos tomar en cuenta en estos aspectos. Bien, entonces, no, digamos, de constitución de los tribunales, pues va a depender de cada región, de cada lugar. Bien, en vamos a, vamos a ver el tema de del reconocimiento de inocencia y de la anulación de la sentencia. Evidentemente, consideramos sus recursos ellos, en mi consideración creo que es un recurso, digamos, de un medio de defensa que va contra una decisión judicial que tiene la característica de cosa juzgada. Y vamos a ver que este tipo de, digamos, de medios de defensa procederá porque sobreviene una prueba, digamos,
que deja sin efectos la anterior, o en su caso sobreviene alguna norma jurídica que deja sin efectos o que deja sin materia o que es necesario la traslación del tipo o la traslación de una punibilidad. De ahí la anulación de sentencia como del reconocimiento de inocencia. Sin embargo, como hemos podido observar, yo creo que el recurso más importante que existe en un proceso penal es el recurso de apelación. Porque además, como ustedes observan, técnico que existe, sobre todo por la cuestión técnica que implica su sustanciación, que puede haber, digamos, alguna discrepancia de criterios en cuanto hace no solamente a su admisibilidad, sino a su trámite, tanto de forma como de fondo, pero la realidad es de que el recurso de apelación es considerado como el recurso de recursos, porque es el que marca la pauta para buscar la solución de cualquier, digamos, controversia que se pudiese dar en la primera instancia. Digamos, por esa razón, es de que es el recurso de apelación el que tiene, digamos, mayor margen de estudio en la cuestión de la doctrina, inclusive, sobre todo por los efectos que pudiese tener la apelación, porque no solamente es revocar, modificar o confirmar una resolución, sino que también dentro del propio recurso de apelación viene el tema de la nulidad de todo el juicio o de la nulidad de una sentencia para un nuevo pronunciamiento judicial. Es decir, la cuestión de que si hay o no reenvío en la jurisdicción para considerar, digamos, la viabilidad de este recurso. Entonces, no perdamos de vista todos estos aspectos que tienen que ver con los medios de defensa. Y a partir de la apelación, se torna o se toma en cuenta de que dichos medios digamos, de convicción, o más bien dicho, dichos medios de defensa, como la revisión en el caso de amparo, como el propio amparo indirecto, como los incidentes de nulidad de actuaciones, como digamos, la propia sustanciación del recurso de inconformidad, toman como base la apelación, digamos, como normas procesales que pueden ser objeto de supletoriedad o complementariedad para la solución de un conflicto. Entonces, digamos, ese es el tema de la motivación que debe tomarse en cuenta para la solución de cualquier tipo de controversia. ¿Sí? Sobre todo en el recurso judicial efectivo que habla el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Sí? Es decir, hay bastante por trabajar en todos estos aspectos relacionados con estos medios de defensa. Digamos, una vez visto todos estos aspectos, todas estas circunstancias, ¿sí? Consideramos que los últimos dos medios de defensa, pues básicamente
en una estructura normativa son muy semejantes al tema de la apelación, pero que tienen sus propios caracteres y desde luego sus propias orientaciones. Y siempre ha sido una controversia, o en este caso, la generalidad de la segunda instancia, sea o no posible la incorporación de elementos de prueba para soportar esa segunda instancia. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la regla general es de que el tribunal Hakem tome una decisión judicial, pero con la misma base probatoria que tuvo a la vista el acuo. Esto con el propósito de que el Hakem no se convierta en un tribunal instructor, sino únicamente conserve las facultades de tribunal resolutor. La jurisprudencia mexicana ha sido muy conservadora en el sentido de la admisión de pruebas sobre la segunda instancia y prácticamente lo ha reducido en el tema de que si el juzgador de primera instancia se niega a la recepción de una prueba y que era fundamental para el cambio en el sentido del fallo, entonces en la segunda instancia se puede alegar esa circunstancia y decir, vengo a ofrecer un elemento de prueba porque el juzgador de primera instancia no tomó en cuenta y es trascendental para el fondo del asunto. Y por consecuencia deben tomarse estos criterios para la cuestión de la solución del conflicto. ¿Sí? Es decir, la prueba en la segunda instancia es excepcional, pero es totalmente justificable cuando, derivado del comportamiento del juzgador, no permita, digamos, la práctica de pruebas en ese primer momento y que la postre influirá sobre la decisión judicial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta este momento con relación a los ejercicios que se han observado. Varios de ellos pues son casos reales. Más bien dicho, todos los que hemos presentado en esta clase de medios de impugnación, todos se han promovido en la realidad. Sí, es decir, en mi criterio, la mejor forma de aprender un recurso es precisamente practicándolo. Y esto nos va a permitir tener una mejor solución, o más bien dicho, un criterio más amplio digamos, para solucionar, o en su caso, para oponerse a cualquier decisión judicial que el gobernado estime que es contrario a derecho o que no se encuentra pegada a los hechos. ¿Listos? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Y si no, pues vamos a dejar hasta aquí la clase.
porque mañana nos toca viajar muy tempranito a la Ciudad de México. Y pues no sé si tengan algún otro cuestionamiento o inconveniente. Bien, entonces, digo, si no hay una cuestión de inconveniente, nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, para atender estos dos recursos, o medios de defensa, mejor dicho, el reconocimiento de inocencia y la anulación de la sentencia. Y en la última clase vamos a dedicarlo al tema de las nulidades procesales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Reiterado, gracias, maestro. José. Entonces, sí. Gracias, Tanis. Bueno, entonces, si no hay ningún inconveniente, nos vemos el próximo martes en puntito de las 7 de la noche. 8 de la noche, hora de Cancún. 6 de la tarde, hora de Hermosillo. 5 de la tarde, hora de Tijuana. Gracias, compañeros. Ok, maestro, pendientes.